el enemigo, identificado en la Biblia como el príncipe de este mundo, Juan 12:31, y el engañador, Apocalipsis 12:9, actúa con astucia y estrategia para alejar a los cristianos de la verdad y del camino de Dios. Es descrito como un león que anda alrededor, rugiendo y buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Esta imagen de un león cazando es una metáfora poderosa, ya que un león busca, observa y espera el momento preciso para atacar a su presa, de la misma manera que el diablo actúa con sutileza para desviarnos de la voluntad de Dios. El ataque de un león a una cebra en la sabana es una escena llena de estrategia, paciencia y precisión. El león, como depredador supremo, utiliza una combinación de habilidades físicas y comportamentales para cazar y atacar a sus presas, como las cebras. El león generalmente comienza su caza observando la manada de cebras desde una distancia, con paciencia. No atacará de inmediato, sino que busca identificar una presa vulnerable, como una cebra más joven, enferma o aislada. El león puede acercarse poco a poco, ocultándose en la vegetación alta o detrás de arbustos para evitar ser visto. Una vez que el león selecciona su presa, comienza a acercarse con cautela, moviéndose silenciosamente. El león tiene una excelente habilidad de camuflaje en la sabana, utilizando los tonos dorados de su pelaje para mezclarse con la vegetación seca. Durante esta fase, puede quedarse en un estado de pausa, utilizando su aguda visión para observar a la presa y el comportamiento del rebaño de cebras. Así como una cebra en la sabana, el cristiano debe estar alerta. El león, al cazar, espera un momento de distracción, de debilidad, o se aprovecha cuando una cebra se aleja de la protección del grupo. De la misma manera, el diablo se aprovecha de los momentos de debilidad espiritual, duda o distanciamiento de Dios. Jesús advierte sobre esta realidad al decir: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Es una batalla constante que exige atención, pues Satanás utiliza cada oportunidad para sembrar la duda, el miedo y el desánimo. La protección del cristiano está en la búsqueda constante de la comunión con Dios y en la vigilancia. La Biblia enseña: someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Esto significa que, mientras estemos firmemente unidos a Dios y sometidos a su voluntad, estaremos a salvo, así como una cebra se siente segura cuando está junto al rebaño. El aislamiento espiritual, alejarse de la oración, del estudio de la palabra y de la comunión con otros hermanos, es un terreno fértil para los ataques del enemigo. Por eso, el mismo apóstol Pablo instruye: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dios ofrece todas las herramientas para que podamos resistir estos ataques. La armadura de Dios, mencionada en Efesios 6, nos recuerda que debemos estar cubiertos por la verdad, la justicia, la fe y la palabra. Estas armas espirituales no solo nos defienden, sino que nos capacitan para avanzar, firmes en el camino de Cristo. Así como el león, que estudia y persigue a sus presas con paciencia y estrategia, el diablo observa atentamente las debilidades de cada ser humano. No actúa de manera impulsiva, sino que busca las brechas en las que puede atacar. La Biblia nos advierte sobre esto de forma clara en 1 Pedro 5:8, que dice: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». El diablo actúa de manera sigilosa, esperando el momento oportuno para lanzar sus embestidas, siempre atento a nuestros puntos vulnerables.
Él conoce las áreas en las que somos más propensos a caer y utiliza esas debilidades como su objetivo. En contraste, la cebra, un animal que es constantemente observado por los depredadores, vive en un estado de vigilancia constante. No puede relajarse, pues sabe que cualquier distracción puede ser fatal. Esto se asemeja a la vida del cristiano, quien debe estar siempre atento, vigilante y preparado para resistir las tentaciones que surgen en su camino. Jesús nos enseña sobre la importancia de la vigilancia y la oración en Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. En verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El cristiano, al igual que la cebra, debe mantenerse alerta en todo momento, reconociendo que la batalla espiritual es real y continua. Además, Efesios 6:11-12 nos enseña que debemos vestir toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los príncipes de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. La vigilancia del cristiano no debe ser solo en el mundo físico, sino también en el espiritual, donde se libra la batalla. Por lo tanto, así como el león observa a su presa y la cebra se mantiene alerta, el cristiano debe vigilar su vida espiritual, ser consciente de las trampas del enemigo y protegerse a través de la oración, la palabra de Dios y la fidelidad en su caminar con Cristo. La vigilancia constante y la preparación son esenciales para resistir los ataques del diablo y vivir de manera firme en la fe. Entender las estrategias del enemigo es esencial para los cristianos, ya que nos permite estar más preparados para enfrentar los desafíos espirituales que surgen a lo largo de nuestro caminar de fe. El enemigo de nuestras almas, Satanás, utiliza tácticas astutas y muchas veces sutiles para alejarnos de Dios, debilitar nuestra fe y hacernos dudar de las promesas divinas. La Biblia nos alerta sobre esta realidad, revelando la naturaleza del enemigo y sus estrategias para engañarnos. En Efesios 6:11-12, Pablo nos orienta a vestir toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las artimañas del diablo, y nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los príncipes de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo nos revela que la batalla que enfrentamos es espiritual y, por lo tanto, requiere que estemos preparados espiritualmente con la armadura de Dios. Satanás es descrito como el padre de la mentira, Juan 8:44, y su principal objetivo es engañar y desviar a los hijos de Dios de la verdad. Él puede usar el engaño a través de mentiras sutiles, acusaciones, dudas y tentaciones. Un ejemplo de esto está en Génesis 3, cuando engañó a Eva, haciéndola dudar de la palabra de Dios. ¿Es así como Dios dijo, ¿no comeréis de todo árbol del jardín? Génesis 3:1. Él distorsionó la verdad para sembrar duda en el corazón de Eva, llevándola a caer en pecado. Otro aspecto importante a destacar es la tentación. En Mateo 4:1-11 vemos cómo Jesús fue tentado en el desierto por el propio diablo. Satanás intentó a Jesús con promesas de poder, riquezas y éxito, pero Jesús resistió usando la palabra de Dios, diciendo, está escrito. Mateo 4:4, 7, 10. Esto nos enseña que para vencer las estrategias del enemigo debemos estar firmes en la palabra de Dios, conociendo sus promesas y sus mandamientos,
Además, la Biblia nos orienta a vigilar y orar para no caer en tentación. En Mateo 26:41, Jesús dijo a sus discípulos: «Vigilad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, en verdad, está dispuesto, pero la carne es débil». Esto nos enseña que nuestra fuerza para resistir al enemigo no viene de nosotros mismos, sino de una constante dependencia de Dios en oración y vigilancia. Por lo tanto, para estar preparados contra las estrategias del enemigo, necesitamos cultivar una vida de oración, conocer las Escrituras y vestir la armadura de Dios. Debemos recordar siempre que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, 1 Juan 4:4, y que con Cristo podemos resistir al diablo, y él huirá de nosotros. La victoria ya fue conquistada en la cruz, y en Cristo somos más que vencedores. Romanos 8:37. El león es uno de los depredadores más hábiles de la naturaleza, y su estrategia de caza ofrece lecciones profundas sobre la vida cristiana y la vigilancia espiritual. Al observar el comportamiento del león, podemos aprender sobre cómo el enemigo, Satanás, actúa en nuestras vidas espirituales, buscando atacarnos cuando estamos más vulnerables. Aislamiento, la vulnerabilidad en el camino cristiano. Una de las estrategias más comunes del león es atacar a las cebras que están solas, apartadas del grupo. En ese aislamiento se convierten en blancos fáciles. De manera similar, el diablo también busca apartar a los cristianos de su comunidad de fe, porque sabe que aquellos que están aislados espiritualmente se vuelven más vulnerables a sus trampas. La Biblia nos exhorta a no descuidar la comunión, pues cuando estamos juntos con otros cristianos, somos fortalecidos. En Hebreos 10:25, el apóstol Pablo nos recuerda: «No dejemos de congregarnos, como es costumbre de algunos, sino que exhortémonos, y tanto más cuanto veis que se va acercando aquel día». El apartarse de la iglesia, de la oración colectiva y de la comunión con los hermanos hace que el cristiano sea más susceptible a las tentaciones y ataques espirituales, así como la cebra solitaria se convierte en presa fácil. Paciencia y observación. El diablo espera el momento correcto. Otro aspecto fascinante del león es su paciencia. Él observa a su presa y espera el momento adecuado para atacar. El diablo, de manera similar, estudia nuestras debilidades y aguarda el momento oportuno para lanzar sus ataques. No ataca de manera impulsiva, sino que espera momentos de debilidad, desánimo o distracción para golpearnos de manera más eficaz. En el 1 Pedro 5:8 se nos advierte: «Sed sobrios y velad. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Esta metáfora de Satanás como un león que anda alrededor muestra cómo él observa y espera el momento adecuado para atacarnos, muchas veces cuando nuestra fe está más debilitada. Ataque directo y sutil. Las tentaciones del enemigo. Los ataques del león pueden ser rápidos y violentos, pero también pueden ser sutiles, observando la debilidad de la presa a lo largo del tiempo. El diablo, igualmente, ataca de dos maneras: con tentaciones evidentes, que son claramente malas y atractivas, y con ataques más sutiles, como pequeñas dudas que comienzan a minar nuestra confianza en Dios y en su palabra. Estos ataques sutiles a menudo comienzan como pensamientos y sentimientos pequeños, pero si no se tratan, pueden convertirse en una abertura para que el enemigo nos devore espiritualmente. La Biblia nos advierte contra estas sutilezas en Efesios 6:11-12, que dice: «Vestíos de toda la armadura de Dios,
para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los príncipes de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El diablo a menudo usa estas pequeñas acechanzas para debilitar nuestra fe de forma gradual, minando nuestra confianza en la palabra de Dios y apartándonos de su verdad. En Santiago 4:7 se nos exhorta a resistir al diablo, y él huirá de nosotros. Este versículo nos recuerda que la resistencia al diablo debe ser constante, no solo en momentos de tentación intensa, sino también en las pequeñas debilidades y dudas del día a día. Debemos estar firmes en la verdad y listos para combatir la mentira con la palabra de Dios, que es nuestra espada espiritual. Vigilancia y fortalecimiento en la comunidad de fe. Así como el león ataca a las presas más débiles y aisladas, el diablo busca a aquellos que están espiritualmente distantes y vulnerables. Por lo tanto, es esencial que los cristianos permanezcan firmes en su fe, buscando constantemente la comunión con otros creyentes, siendo vigilantes y conscientes de los ataques sutiles del enemigo. La palabra de Dios nos ofrece toda la protección necesaria y al permanecer firmes en él, podemos resistir al diablo y vivir en la victoria que Cristo nos ofrece. Armaduras y defensas. Lecciones de la cebra y del cristiano. La cebra, un animal que vive en grandes grupos, utiliza su vigilancia constante y el apoyo del rebaño para protegerse de los depredadores. Cuando un peligro se aproxima, las cebras forman una línea de defensa y su capacidad para mantener la unidad y la vigilancia colectiva se vuelve esencial para su supervivencia. Esta imagen de fuerza colectiva y protección puede enseñarnos mucho sobre la vida cristiana. El cristiano, al igual que la cebra, también tiene armaduras y defensas espirituales que lo ayudan a enfrentar los desafíos de la vida. La armadura de Dios está compuesta por piezas que simbolizan los recursos espirituales que el cristiano debe usar para proteger su fe. Entre estos elementos se destacan la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Oración. Así como la cebra se mantiene alerta y vigilante, el cristiano está llamado a orar constantemente. Jesús nos instruye en Lucas 18:1. Debemos orar siempre y nunca desanimarnos. La oración fortalece al cristiano, manteniéndolo en contacto con Dios y permitiendo que Él lo proteja contra las fuerzas del mal. Conocimiento de la Biblia. La palabra de Dios es una espada afilada que puede protegernos y guiarnos. En Hebreos 4:12, la Biblia dice: La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Así como las cebras se protegen con la fuerza del grupo, el cristiano encuentra protección y sabiduría en la palabra de Dios, que es su base y fortaleza. Apoyo de la comunidad. Ningún cristiano debe caminar solo. La unión con otros creyentes es una defensa poderosa. En Eclesiastés 4, 9-10, leemos: Mejor son dos que uno, porque si uno cae, el otro levantará a su compañero. Así como las cebras forman una línea de defensa en grupo, la Iglesia es la comunidad donde los cristianos pueden apoyarse mutuamente, orar juntos, compartir dificultades y animarse unos a otros. La cebra nos enseña que, para sobrevivir y prosperar en un ambiente lleno de amenazas, necesitamos contar con la vigilancia, la unión y la fuerza del grupo. El cristiano, por su parte, debe buscar la protección divina a través de la oración, el estudio de la Biblia y el apoyo mutuo en la comunidad de fe. Con estas defensas espirituales, el cristiano puede mantenerse firme, resistir las tentaciones y vivir una vida que honra a Dios.
Si deseas fortalecer tu fe y aprender más sobre cómo vivir una vida cristiana plena, no olvides dar tu like para que el contenido llegue a más personas. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Y si deseas ayudar aún más, conviértete en miembro de nuestro canal para apoyar esta obra, que es completamente independiente. Dios bendiga tu vida. Hasta el próximo video.